placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Mamás en Sintonía. Y bien, pues agradecemos que nos esté sintonizando. Queremos comentarle y decirle nuevamente que nuestros programas ya están en YouTube y también que ya tenemos una fanpage para que nos dé un like y también pues nos acompañe pues con sus comentarios y algunas propuestas. Hoy me da mucho gusto presentar aquí, fuera del estudio del Sistema Michoacano, en el consultorio del doctor Juan Carlos Vargas Archundia. Él es ginecólogo recertificado, especialista en colposcopía. Y bueno, pues tenemos un tema muy importante, le agradecemos que nos haya recibido justo aquí, pues donde se gestan muchas cosas, ¿no? Donde hay consultas, pero también hay mucho aprendizaje, ideas y pues nuevas tendencias en esto que es la medicina, pero también hoy hablaremos de lo que es el parto respetado en el marco de esta Semana Mundial del Parto Respetado y hablaremos de algunas acciones, de algunos logros y también del contexto internacional. Me da mucho gusto estar aquí con usted. Muchas gracias, Vero, el gusto es mío. Bienvenidos, gracias por el espacio y saludos a todo el auditorio. Pues un tema al cual usted pues le ha puesto mucho de sí, que lo ha convertido en uno de los médicos pues más reconocidos, pero no solamente estamos aquí para esto, para reconocer su labor. Bueno, también es loable, ¿verdad? Para reconocer su labor que muchas tenemos la oportunidad de conocer, pero en este contexto podemos hablar de grandes logros en esto que es el parto respetado, que muy pocos tienen este conocimiento y que trabajan en ello. Pero primero que nos comentará de qué estamos hablando, para que mucha gente conozca qué es esto, el parto humanizado, el parto respetado. Gracias, Vero. Pues sí, en el entorno de la Semana Mundial de Parto Respetado, bueno, en México afortunadamente se están haciendo esfuerzos muy interesantes cada vez más. ¿Qué es el parto respetado? Bueno, implica muchas cosas porque se empezó a ver el parto desde muchos puntos de vista, desde las acciones médicas específicas que se hacían rutinariamente, hasta vigilar y estar más al pendiente de los derechos de la mujer, de su esposo y por supuesto del niño que, aunque no ha nacido, tiene muchos derechos, ¿no? Entonces, desde muchos puntos de vista se empezó a ver cómo se puede hacer una mejor experiencia del parto, menos violento porque desgraciadamente se llegó un poco a ese punto a nivel mundial, claro, no solo en México, a nivel mundial. Y entonces ahora afortunadamente hay grupos y mucha gente, la misma Secretaría de Salud y organismos internacionales que están más vigilantes cada vez de respetar el parto. Y en específico un punto en el cual somos campeones en México y con no mucho orgullo, porque desde abril del año pasado, el 2014, tenemos número 1 en número de cesáreas en el país. Eso no está nada bien porque el número de cesáreas va en relación al grado de desarrollo de un país. No quiere decir que entre más cesáreas hagamos estemos más desarrollados, sino todo lo contrario, desgraciadamente. Fue a partir del siglo XX, si usted nos puede dar este detalle, que se empezó a ver como una práctica médica, ¿no? El hecho de tener un bebé que sea a través de una cesárea no necesaria, porque hay que saber que tiene que ser justificada, ¿no? Tiene que ser justificada y tendrá algunas razones médicas por las cuales poderse practicar, pero el cuerpo de una mujer está diseñado para poder parir naturalmente. Así es, Vero, no hay por qué satanizar la cesárea. La cesárea es una cirugía muy importante y que nos salva de muchas situaciones cuando hay riesgo con la mamá y con el bebé o los dos. Sin embargo, tienes toda la razón, se ha hasta cierto punto abusado de las cesáreas al grado de que se calcula, por ejemplo, que en México y Latinoamérica el 80% de las cesáreas son programadas y de ese 80%, casi el 100% no están muy bien justificadas. Entonces, claro que hay indicaciones médicas para hacer una cesárea, pero casi todas esas indicaciones surgen, la gran mayoría, ya durante el trabajo de parto. Entonces, no es ahí donde no se encuentra ni lógico, ni de sentido común, ni al revisar las estadísticas, por qué hay tantas cesáreas programadas, ¿no? Entonces,
Eso es un punto en donde estamos violentando a la naturaleza, Vero, y es muy importante dejar de violentar a la naturaleza en muchos aspectos, ¿no? Cada día hablamos de cuánta violencia hay en las calles y en el país, etcétera, pero hay que comenzar por ver cómo estamos naciendo, Vero. Así es, dicen que la forma en cómo nacemos determina mucho, parafraseando a Ana Esquivel, que es una dula certificada aquí en Michoacán. La forma como nacemos pues va a determinar en mucho, ¿no? Lo que somos y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, qué bien que podamos hacer. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que en muchas ocasiones se requiere es tener esta información, saber por qué y cómo podemos hacerlo de una manera natural, de una manera que vaya en beneficio directo a nuestros bebés y también a nosotras mismas. Así es, Vero, un poco como antecedentes en nuestro país. Bueno, pues el parto se llevó al hospital a partir de que surgieron las grandes instituciones y se dejó de lado de una forma dramática y desde mi punto de vista poco justa la actividad que hacían las parteras, que hicieron además durante siglos, porque se tiene registrado en todos los pueblos prehispánicos cómo era un papel muy importante que hacían las parteras en la sociedad, ¿no? Ni más ni menos que ayudar a la bienvenida de un bebé. Pero se cortó con eso de forma muy drástica y desgraciadamente quizá por interferencia de cuestiones económicas, ¿no? De conveniencias económicas, tal vez pretendiendo ser un país más moderno fuimos a dar en esta situación que ahora se está revirtiendo. Paradójicamente, 50 años después, empieza un movimiento mundial para revertir esta situación, ya que el parto pues no es ni una enfermedad, ni es algo que ponga en riesgo a la mamá y al bebé, excepto cuando hay riesgos de la salud identificados, pero es un proceso totalmente natural y como hemos tenido ya muchas experiencias de hace 16 años, ¿no? Una mamá que tiene un parto es capaz inmediatamente de seguir dando, de ofrecerle pecho a su bebé y de empezar sus cuidados, ¿no? Usted habla de este movimiento, bueno, que ahora muchos pudieran pensar que es una moda, pero no es así, es hacer lo que se tiene que hacer y como ha sido durante toda la vida, ¿no? O sea, durante nuestros ancestros cómo lo han practicado y que además, pues, de manera, no necesitaban de tanta intervención y menos intervenciones médicas no necesarias. Sí, es un movimiento muy serio, Vero, al grado de que el primerísimo involucrado en este movimiento es la Organización Mundial de la Salud y muchas voces alrededor del mundo, organizaciones que ven por la salud, personas específicamente y pequeños grupos que se han interesado. Lo que siempre hemos pensado es que van a cambiar las cosas cuando cada mamá cambie su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. No va a cambiar esto por un decreto, porque a veces así lo queremos hacer, y ya en nuestro país ha habido 3 o 4 intentos de que el tema llegue a las cámaras de diputados y senadores, y llega pero se echa para atrás por ciertas situaciones. Para mí no va por ahí, no va a cambiar cuando cambiemos unas leyes, va a cambiar cuando cada mujer se decida a hacer valer esas leyes, ¿no? Y también hemos hablado mucho del empoderamiento, desde ahí van a sentirnos capaces de lograr las cosas por nosotros mismos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por recibirnos aquí en su consultorio. Vamos a ir a una pausa, le invitamos a que siga con nosotros, bueno, en este tema que hoy tenemos para ustedes. Esto es Mamás en Sintonía, regresamos después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros en Mamás en Sintonía. Queremos mandar un fuerte saludo a nuestros amigos que también nos escuchan a través de la radio, el 1550
850 de AM. Gracias por estar en contacto aquí en Mamás en Sintonía. Está con nosotros, estamos más bien con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia, hablando de la Semana Mundial del Parto Respetado, algunos antecedentes. Y bueno, pues cómo está este tema en el contexto internacional. Ya hablábamos que este movimiento, Doc, pues ha logrado mucho y logrará más si nosotras como mujeres también sabemos y tenemos este conocimiento y la información muy cercana a nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? ¿Qué podemos hacer desde la familia para poder tener este cúmulo de conocimientos, como decíamos, que nos ayude a poderlo también transmitir a la sociedad? Yo creo que eso, Vero, las cosas van a cambiar desde nuestra casa. Darles ese empoderamiento a los hijos, pero no es empoderamiento mal visto de que puedan hacer lo que quieren, sino de que sepan que tienen derechos, pero junto con esos derechos tienen obligaciones. Estamos en una o dos generaciones actuales que parece que lo que queremos es que las cosas sean más fáciles y más rápidas, ¿no? Este ritmo de vida que llevamos, este círculo vicioso de trabajar para sobrevivir, nos está llevando a eso. Queremos todo rápido, a veces con el menor esfuerzo. El nacer no es así, Vero, y es donde mucha gente, mamás y papás, de repente se topan un poco con pared, porque parir no es un día de campo, es un esfuerzo muy importante que tienen que hacer ambos, la pareja, por supuesto más la mamá, es la protagonista, y el bebé está haciendo también su función. Pero cuando logramos entender que el día que nos esforzamos por ser mejores y hacer mejor las cosas, tenemos logros importantes, ese día cambia nuestra perspectiva de educar a los hijos. Y afortunadamente va sucediendo, pero lo vemos cada vez más hombres involucrados en la paternidad, en la lactancia con su pareja, en el cuidado de los niños y por supuesto en el trabajo de parto. El apoyo más importante es de él, ¿no? Entonces están cambiando las cosas y hay cada vez más mujeres que no se conforman con que los profesionales de la salud le digamos, el bebé tiene que nacer por cesárea, ¿no? Ahora tienen derecho a la información, tienen derecho a hacerlo, buscan otras opiniones, a lo cual también tienen derecho, y se están dando cuenta de que pueden lograrlo. Tenemos tantas mujeres tan exitosas desde el punto de vista profesional, y cuando descubren que también en su persona pueden tener un gran éxito, bueno, esto se convierte en la base de una mejor educación para todos. Se requiere que las instituciones de salud tengan pues esta sensibilidad de valorar a la familia en el plano emocional para que pueda lograrse esto. Claro, pero desgraciadamente ni el personal de salud, porque en la currícula de las universidades y escuelas de medicina, de enfermería, de nutrición y todos los que participamos en el Sistema Nacional de Salud, no está el tema y debería estar porque es el primer paso de la formación de una sociedad, del nacimiento de un niño, ¿no? Pero también la infraestructura de las instituciones. Nada está adaptado para que sea cómoda la estancia de una mamá que está pariendo, ¿no? Por desgracia vemos en hospitales públicos y privados que las famosas salas de labor de parto son poco funcionales para un parto natural. La mamá no tiene espacio para caminar, a veces no hay esa posibilidad. Los tiempos, ¿no? Y como hay una gran demanda de servicios, bueno, todo el mundo tiene prisa porque el bebé nazca. Y eso es lo primero que no debemos tener en un parto, ¿no? Hay que respetar los tiempos del bebé. Lo primero que se requiere entonces, doctor, es esta concientización, pero además que tengamos una mejor infraestructura en nuestro país. Sí, es muy probable que con la infraestructura actual se pueda lograr, sin embargo, requiere de una forma muy importante el cambio de forma de pensar de los profesionales de la salud. Pero si desde las universidades no tenemos esa formación, no la vamos a lograr ya cuando alguien está formado haciendo las cosas de una determinada forma. Eso tiene que venir desde casa y también desde las universidades. En la currícula de un médico, un ginecólogo, en este caso especialista, ¿cómo
¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo llega a ustedes este conocimiento del parto respetado? ¿O ustedes se involucran más adelante de acuerdo a su ideología? ¿Es como ustedes lo conocen? ¿O la Organización Mundial de la Salud juega un papel importante en esto? ¿Cómo es esta relación? No, como las universidades tienen una cierta autonomía, y la Secretaría de Salud de nuestro país pues es independiente totalmente de la Organización Mundial de la Salud, a veces vamos un poco atrás de esas recomendaciones nuevas que emite la Organización Mundial de la Salud y no actualizamos la norma, por ejemplo, y no actualizamos las currículas. En la currícula de un médico especialista en ginecología y obstetricia no se trata el tema del parto respetado, definitivamente no existe el tema. Nos vamos acercando a ello conforme nuestro entender y nuestra razón nos hace ver que no todo es hacer una cesárea y no todo es hacer intervenciones en la mamá. Quizá nuestra experiencia de vida o nuestras convicciones o la formación que tengamos de casa. Sin embargo, como todo, Vero, nunca es tarde para cambiar y los profesionales de la salud podemos hacerlo. Podemos cambiar y acercarnos a donde están las cosas. Ahora tenemos tan accesible y asequible el informarnos, ¿no? Y las parejas, por ende, las familias, la mujer, también acercarse a quienes tienen este conocimiento y nos pueden ayudar. Me gustaría que me platicara en el plano personal, si usted lo permite, Juan Carlos Vargas Achundia, cómo llega a esto, a tener este contacto más humano con la gente. Gracias, Vero. Me encanta la pregunta porque, bueno, esto involucra definitivamente a mi padre, que también él era ginecobstetra. Y bueno, él cometió el acto de llevarme a mis 12 años de vida a que yo viera un parto. Pero me lo llevó porque yo se lo pedí, fíjate, a los 12 años. Entonces, cuando llegamos al hospital y mi papá saluda a esa mujer que estaba pariendo y me presenta, cuando vi esa sonrisa tan grande de esa mamá, cuando ya vio que llegaba su ginecólogo, ¿no? Pues a mí eso me movió muchas cosas. Dije, bueno, esta mamá, lejos de verla sufrir con un parto, está disfrutándolo, ¿no? Entonces, Una manera muy distinta. Una manera muy distinta. A mí me movió mucho esa relación de mi padre con sus pacientes y de ahí, bueno, en mí cambiaron muchas cosas. Me empecé a pegar mucho más a él y tuve la oportunidad en la Ciudad de México de ver cómo empezaban estos esfuerzos de la psicoprofilaxis, primero con la Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica. Y él fue uno de los pioneros, ¿verdad? Él fue uno de los fundadores, junto con otro grupo de médicos que, bueno, no recuerdo todos sus nombres, no sería bueno excluir alguno. Y de ahí me di cuenta que hay otra forma de hacer las cosas. Cuando hice la especialidad, afortunadamente también tuve uno de mis maestros con una gran sensibilidad al tema y él nos permitía en nuestras guardias dejar que las mamás se pararan a caminar, fíjate, no las teníamos en la cama. Y claro que todo el mundo nos veía raro, pero por eso te digo que con la infraestructura que hay en el país se puede hacer, no necesitamos hacer grandes inversiones, sino más bien hacer grandes cambios en nuestra forma de pensar. Pues bueno, muchas gracias por compartirnos esto, que es algo muy personal, y vamos a ir a una pausa. Al regresar me gustaría que me platicara más sobre esto, ¿no? Cómo esta primera experiencia en la casi adolescencia le marcó para siempre y de esta manera ha podido ser parte de este acompañamiento hacia las mamás y hacer pues del parto una experiencia muy distinta. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa, le invitamos a que sea con nosotros. También tenemos algunas llamadas, algunos comentarios que usted nos ha hecho llegar a nuestras redes sociales y por supuesto que le daremos lectura. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros, un placer continuar en este programa, por supuesto con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia. Nos está platicando de su experiencia, ¿no? Cómo desde adolescente tuvo la oportunidad, desde niño, la oportunidad de conocer más de cerca este mundo y determinó mucho en lo que es ahora. Esa grata experiencia que dice, esa sonrisa de una mamá, pues lo ha llevado por un camino que ni usted se esperaba, ¿no? Le ha dado mucho. Verdaderamente, Vero, a veces con este trajín de trabajar y trabajar y trabajar nos olvidamos de ese punto de vista espiritual para nosotros, pero la vida a mí me ha favorecido en ese aspecto porque con cada parto crecemos todos hasta desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y aprendemos de cada mamá. Definitivamente que lo que vemos técnicamente en la formación en las universidades y en la especialidad es un empujoncito, ¿no? Y por eso es que de ahí podemos hacer las cosas diferentes. Un poco hablando de lo que es el parto humanizado, bueno, una de las acciones importantes es no tener un exceso de intervenciones que no sean necesarias. La mayoría de las intervenciones, Vero, está ya muy bien comprobado que no favorecen el parto y muchas de ellas todo lo contrario lo obstaculizan y obstaculizan el bienestar de la mamá. Un razonamiento muy lógico, cualquiera de nosotros que está asustado en una experiencia nueva, estamos produciendo adrenalina si estamos estresados, asustados, ansiosos. La adrenalina hace que nuestros vasos se contraigan y eso llega a causar en ciertos órganos una disminución de la oxigenación. Eso pasa, Vero, en el parto con una mamá que está alterada, con una mamá que está nerviosa. Y los vasos que se contraen son los de la placenta. Entonces, una mamá que no está a gusto, que no está disfrutando su parto y que por el contrario se está sintiendo presionada o no solo presionada, sino muy poco apoyada, como es la mayor parte de las veces, por desgracia, pues puede repercutir en una buena oxigenación, una mala oxigenación del bebé. Por eso es que todas las acciones del parto humanizado están encaminadas a este bienestar. El apoyo a la mamá, como es el lema de esta semana, el apoyo amoroso durante el parto, bueno, nos lleva a conclusiones muy buenas para ella y para su bebé, ¿no? Lo estamos viendo médicamente y lo están viendo los psicólogos que se encargan del desarrollo de los niños. Entonces, cada vez, claro, están más estimulados por todos lados, pero cada vez están siendo también más tolerantes con la sociedad y eso nos hace mucha falta, Vero. Es importante el impacto que puede tener, saber, ¿no? Conocer sobre este impacto tan natural que se da en el niño y que podemos ver de inmediato. Te dicen, este niño viene de un parto y se nota inmediatamente, ¿no? Ya por ende vienen otras cosas como la lactancia, como mucho que le podemos dar, porque es un obsequio, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. ¿Qué se considera violencia obstétrica? Y además que me platique este ambiente que se puede dar amoroso incluso en el parto, porque se dice que se llega a un mundo desconocido, pero hablamos de esto, la información marca la diferencia. Llegar, sí, en efecto, llegamos a este mundo desconocido, pero llegamos con información y además estamos en un ambiente que se presta para que nos den el tiempo necesario de que transcurra todo el trabajo de parto, pues es algo muy distinto, ¿no? Que se puede vivir. Sí, por ahí hay alguien que dice que la información es poder, y eso es cierto, es muy diferente a alguien que llega a cualquier tipo de experiencia con cierta información y sabiendo más o menos qué esperar y qué no esperar, a alguien que no tiene esa información. Ahora, las mujeres tienen derecho a esa información y es mucho mejor para ellas tenerlo porque ayuda a saber a qué se enfrenta uno durante el trabajo de parto. Pero aún así, aunque la mujer no tenga información, es deber de los prestadores de servicios de salud dar ese apoyo, ¿no? En todo el mundo, y México no fue la excepción, pero se siguen viendo, hace unos años más, pero se sigue viendo violencia obstétrica. Se considera violencia obstétrica desde malas palabras con la mujer que está pariendo, a veces hasta
contacto físico inadecuado con la mujer que está pariendo en sus revisiones, ¿no? Se considera violencia obstétrica no guardar esa intimidad, no cuidar por parte de nosotros esa intimidad que la mamá requiere. Incluso las palabras, hay muchas palabras que violentan el ambiente y violentan a la mujer, ¿no? Lejos de eso, el parto humanizado en un entorno amoroso, como es ahora este lema, y como tratamos siempre de hacerlo, pues es brindar ese apoyo de muy diversas formas. Hay mamás que el simple apoyo que requieren es tal vez tener la posibilidad de ir al baño, tener la posibilidad de tomar alimentos, de estarse hidratando durante el parto. Pero hay mamás que lo que requieren es acercarse a su religión, por ejemplo. Y todas esas cosas en un trabajo de parto, en una sala de parto, se pueden facilitar. No hay ninguna ni ley ni condición dentro de una sala de partos que impida hacer eso, ¿no? Nuestra norma dice, y lo dice muy bien, hay que apoyar todas las acciones que estén encaminadas a un parto con un final feliz, ¿no? Un médico con esta capacidad de entendimiento y con esta sensibilidad y además, por supuesto, con ética, se va a dar el tiempo de estar las horas que sean y ofrecer este ambiente, ¿no? ¿Cómo sería, cómo nos describiría un proceso así, todas las etapas por las que pasa la mujer en un parto, en el trabajo de parto, la labor? ¿Cómo nos describiría que sucede esto y qué se le puede otorgar a la mamá, además de este ambiente que ya nos está platicando? Una cosa muy importante, Vero, es que la mamá tenga la posibilidad de estar caminando. Para la mayoría de las mamás las contracciones se llegan a ser dolorosas cuando está acostada. Entonces, que pueda estar caminando, que tenga un espacio para caminar. No necesitamos, los prestadores de servicios de salud, estar en una vigilancia continua y constante ni de la mamá ni del bebé. Puede ser intermitente. Los denominados tactos, ¿no? Los denominados tactos o los aparatos que se utilizan para estar escuchando la frecuencia cardíaca del bebé. Habrá mamás con cierto riesgo o bebés con cierto riesgo que lo requieran, pero la mayoría en un parto normal, en un embarazo que ha sido de bajo riesgo, no lo requieren. Y esa vigilancia puede ser intermitente, de modo de darle a la mamá la libertad de caminar y tomar las posiciones que más se adecúen a su parto. ¿Cómo son todas las figuras de partos, todas las figuras de barro de nuestros pueblos prehispánicos? Las mamás están en cuclillas y con un apoyo arriba, tal vez de una cuerda, de un rebozo, etcétera. Cosas que se pueden hacer en una sala de parto, sí lo hacemos. El apoyo para que la mamá puje ya en el momento de estar pariendo es en sus piernas y es en sus brazos. Es con lo que más hace fuerza para poder pujar, para tener pujos efectivos, ¿no? Ahora, darse ese tiempo, dejar que la mamá eche a andar todos sus mecanismos corporales y cerebrales, hormonales, para que eso se dé. Si estamos presionando a la mamá con el tiempo, pues no puede estar tranquila, ¿no? Y no puede tener un parto efectivo, la estamos estresando. Esto se puede hacer también en las instituciones, Vero, y tal vez hasta más fácilmente, porque los médicos que trabajan en las instituciones van en un turno, y si una mamá todavía no ha parido en ese turno, bueno, se queda con el médico del siguiente turno. Y entonces tal vez sería más fácil dar ese seguimiento, ¿no? Y darles esas facilidades. Últimamente también se ha dado mucho regresar a esto, a lo natural, ¿no? También hay la alternativa de hacerlo en casa, por supuesto con una vigilancia y también pues que tengamos a la mano los servicios de salud por si hay alguna emergencia obstétrica. ¿Qué tanto se practica? ¿Qué tanto es adecuado? Depende del diagnóstico que se tenga previo de la mujer. Sí, hay sistemas de salud como el de Holanda, en que la mayoría de los partos son en casa, son en la casa de la mamá o en casas de nacimiento muy bien adecuadas para esto. Entonces, sí se puede hacer, definitivamente que se puede hacer. La Organización Mundial de la Salud ha aceptado que el parto en casa es un parto seguro. Cuando el embarazo es de bajo riesgo, por supuesto no nos vamos a poner a tener un parto en casa cuando hay un riesgo mayor en la mamá o con el bebé. Entonces hay que ir al hospital, entonces es muy adecuado estar ahí.
Pero los partos en casa en México se practican poco. Todavía en las zonas rurales alejadas es así, y a veces no tanto porque la mamá quiera, sino porque no le queda de otra, porque trasladarse a la ciudad donde haya un centro de salud le implica 3, 4, 5 horas. Es lo que conocen, ¿no? Y es lo único que tienen, ¿no? Así es. Pero en las ciudades se puede hacer, lo hemos estado haciendo poco a poco, y se requiere de tener cerca algún hospital, claro, para echar mano cuando se necesite. Y tener toda esta preparación. Vamos a ir a una nueva pausa, le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, pues ya estaremos ahora sí dando lectura a estas llamadas, a estos comentarios. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo para todos los que nos están sintonizando también a través de la internet, este portal que tenemos del Sistema Michoacán. Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia del parto respetado. Decíamos, doctor, que incluso se puede practicar en casa, pues con toda la asesoría, con ayuda de una partera, con ayuda de una dula también, y por supuesto con alguien cercano a nosotros que nos pueda ayudar a tener este ambiente de confort, que también haga pues más fácil, ¿no?, esta experiencia que les decimos es la experiencia de las experiencias, ¿verdad? También es importante el papel que juega en los casos pues en donde se puede que esté el papá, la pareja. Sí, muy importante. Siempre hemos pensado que tan bueno es para el bebé la presencia de su mamá, obviamente, como la de su papá. Se involucran mucho más los papás en la formación, en la crianza de los niños cuando están presentes en el parto. Además, se forman lazos muy importantes, ¿no?, de que estén ahí. Desgraciadamente es una práctica que se sigue haciendo, retirar al papá de la sala de partos y después avisarle cómo nació el bebé, en vez de que él esté participando, y puede hacerlo. Es un gran apoyo para la mamá cuando está en el proceso ya del pujo para parir, apoyo físico y emocional, ¿no? Apoyo físico porque la puede estar sosteniendo, sí, en las posiciones que ella decida tomar. Es importante en el parto respetado dejar que la mamá tome las posiciones que requiera para pujar más cómodamente o que le alivien las molestias que pueda llegar a tener. Incluso, ¿no?, puede ser con ayuda de otros factores como herramientas, como sería el agua. Como el agua, sumergirse en el agua, que es una práctica totalmente recomendable y recomendada por la Organización Mundial de la Salud también. Platíquenos más a detalle sobre esto del parto respetado, no suministrar, procurar, si no se requiere la medicación, la anestesia, también el corte que se hace, la denominada episiotomía, y muchas prácticas que cree el común de la gente, ¿no?, que son normales. Sí, la mayoría de las prácticas que se hicieron hace 30 años y hace 20 años que demostró que no eran convenientes, como el enema, poner un enema para que la mamá evacúe antes de tener al bebé, no es necesario hacerlo ni es recomendable hacerlo. La episiotomía, este corte que se hace en la vagina y el glúteo para extender el canal del parto, bueno, eso se hizo para que naciera más rápido, pero y volvemos, no hay por qué violentar ese tiempo en que el bebé tiene que nacer. Entonces las episiotomías no se deben hacer de forma rutinaria. Hay que valorar bien a qué mamá sí se le debe hacer y a qué no, pero podríamos estar hablando de que en un 96% de los partos no se requiere hacer una episiotomía. 96%. Sí. Otra cosa que antes se hacía era cortar inmediatamente el cordón umbilical. Ahora sabemos que dejar que el cordón umbilical esté latiendo hasta que solito deje de hacerlo ayuda al bebé a una buena oxigenación. Se ha medido que
en esos minutos que el bebé empieza sus primeras respiraciones y está todavía conectado al cordón umbilical, el cordón umbilical puede estarle aportando hasta un 70% del oxígeno que necesita. Entonces no hay por qué cortarlo inmediatamente. ¿Esto a partir de qué se dio a conocer? ¿Cómo se encontró que este beneficio se adquiría a través de este corte del cordón? Hay muchos estudios que se han hecho, ya tienen los primeros tal vez unos 20 años, por eso es que esto es algo que se sabe ya desde hace mucho y no está justificado seguirlo haciendo. De repente se veían a bebés que a los 2 meses de edad, al mes de edad, caían en anemia y no se sabía por qué. Lo más fácil era darle suplemento de hierro y, claro, seguir recomendando la lactancia. Sin embargo, es otro efecto de dejar que el cordón lata hasta que debe. Se queda en la sangre del bebé una cantidad de eritrocitos y de hemoglobina necesaria para esos primeros días como una reserva de hierro, ¿no? Aparte de que va a estar con la lactancia. ¿Qué nos puede decir de este beneficio que otorga el contacto piel a piel con mamá y papá? Por supuesto, uno de los derechos más importantes que tiene el bebé es nacer y estar de inmediato con sus padres, ¿no? Evitar al máximo, en la medida de lo posible, las manos extrañas. Entonces, claro, a uno como ginecólogo tal vez toca ese primer contacto con el bebé, pero de inmediato debe pasar a brazos de sus papás. Ese contacto hace un apego muy importante. Lo hemos visto muchas veces, Vero, y hace unos años algunos pediatras se asustaban un poquito de que el bebé nacía, de inmediato se iba con sus papás al pecho de la mamá y tal vez no lloraba. Eso asustaba a algunos pediatras hasta que bajaban ahí donde estaba el bebé y se ponían a escuchar que estaba respirando perfectamente sin necesidad de estar llorando. Entonces, desde ahí ves que eran bebés menos angustiados, más tranquilos y con una mucho mejor oxigenación. Ahora que toca el tema de esto, de que el niño tiene se asusta porque llega al mundo externo y no puede conocer, no conoce lo que está fuera de él, y qué bien que sean sus padres los primeros que tengan este contacto. ¿Qué me puede decir del alojamiento conjunto? El primer trauma que tenemos al nacer en algunas ocasiones es que te lleven a un cunero y que tu llanto pues no responda a alguien por él y no te acompañe, no te ayude, ¿no? Entonces esto de que la primera noche o en la hora que haya nacido el bebé permanezca con sus padres, no importa que no sea el niño bañado, tan solo con que lo limpien, basta, ¿no? Sí, es definitivamente un absurdo que cuando un niño nace sano, pase a un cunero donde lo que va a recibir es los brazos de una enfermera que claro que lo va a estar cuidando muy bien, pero no es su papel, el papel es de los papás. Entonces, un niño que nace sano debe estar desde el momento en que nace en contacto con ellos y no separarse más, por lo menos el primer mes de vida, ¿no? Bueno, claro que se separa para el baño, para cambiarle el pañal, etcétera. Pero ese apego es lo que le va dando seguridad y vamos fortaleciendo la autoestima del bebé. Ahora, los pediatras con los que tenemos la fortuna de trabajar, los neonatólogos, hacen también el papá canguro, entonces un rato en contacto con piel a piel con la mamá y después un rato con el papá, y eso va haciendo estos lazos fuertes e importantes. Y un lazo también muy fuerte, sin duda, es la lactancia. Favorece por demás el hecho de que sea un parto humanizado, un parto respetado, esto que es pues la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Por supuesto, el bebé al nacer y estar en el pecho de su mamá, busca de inmediato, instintivamente, empieza a tocar con su cara y con sus manos el pecho de la mamá, el seno, y empieza a buscar y empieza a succionar automáticamente. No todos los bebés lo hacen, sin embargo es muy importante que sientan dónde está el calor, dónde está la forma del seno y empiecen a oler el calostro para que si inmediatamente no lo hacen, tal vez a la media hora empiezan a hacerlo, pero solitos empiezan a buscarlo. Si el bebé hace esto en la primer media hora de que ha nacido, casi vamos a garantizar una lactancia exitosa. Lactancia exitosa. Doctor, nos llama Elizabeth Medina de la Colonia Industrial. Dice, ¿en qué perjudica, en qué incide la anestesia a los bebés durante el parto? En este caso, que la mamá sea anestesiada, porque bueno, puede ser un parto natural, pero tener, por ejemplo, la epidural.
Sí, hablando un poquito de la epidural, bueno, la indicación más importante de que una mamá tenga una epidural, un apoyo anestésico, es que ella quiera tenerlo. Si ella no lo pide, no hay por qué hacerlo de forma rutinaria. Afortunadamente, cada vez hay técnicas para analgesia obstétrica que afectan menos al bebé. En lo que todavía de repente no hay tan buen resultado es en que sí quita fuerza en las piernas de la mamá y en el abdomen de la mamá para este efecto de pujar, ¿no? A veces hasta les quita la sensación un poco de cuándo está la contracción y cuándo ya no está. Las técnicas han mejorado, los anestesiólogos afortunadamente son muy buenos y muy capaces, y cuando hay que hacerlo, bueno, no hay ya tanto riesgo con el bebé específicamente. Y también ya me platicará qué tanto es verdad que deprime el sistema nervioso central del bebé. Vamos a ir a una pausa, regresaremos ya a la parte final de este programa. Volvemos. Regresamos a la parte final de este programa, estamos dando lectura a algunas de sus preguntas y hablábamos justamente con el doctor Juan Carlos Vargas Archundia sobre esto, el suministro de alguna anestesia durante la labor de parto, que tiene que ver pues también esto, cómo hacen estas combinaciones los anestesiólogos y cómo se suministran este tipo de medicamentos. Sí, dependiendo del tipo de medicamentos es que pudiera llegar a deprimirse el cerebro del bebé y de repente, por ejemplo, repercutir en que no tenga una buena succión, ¿no? En que la primer media hora de que ha nacido esté hipoactivo, no esté buscando, no esté abriendo sus ojos y buscando con la mirada a sus papás. Sin embargo, cada vez es más raro gracias a las técnicas y los medicamentos que se aplican. Definitivamente que mientras menos medicamentos usemos en el parto, incluso la oxitocina, cuando un trabajo de parto está normal, no hay razón de usar una oxitocina, ¿no? Se usa para acelerarlo y volvemos a quién le interesa acelerar un parto, ¿no? Es mejor respetar esos tiempos. Pero dependiendo de los medicamentos. Lo que sí podemos decir, Vero, es que una mamá informada no se acuerda de que el anestesiólogo existe. Esto hasta en un 99%. Y además esto que dice el segregar oxitocina, te lo da el ambiente, que en ese momento pues está prevaleciendo y es justamente en esto en donde se involucra un parto respetado, ¿no? Un parto humanizado, un parto en el que haya un acompañamiento y también, como decíamos, la mamá, por ejemplo, puede estar, como usted decía, si así lo desea, puede estar comiendo, puede estar caminando. También hay el apoyo de algunas personas como son las dulas, que nos platicara un poquito sobre esto, cómo podemos hacernos llegar esta ayuda. Muy importante, Vero, la presencia de una dula en el trabajo de parto. ¿Qué es una dula? Es un acompañante, que también ya hay dulos, hay muchos dulos en Europa. Es una persona, masculino o femenino, que se dedica a acompañar y a atender las necesidades específicas de la mamá. No solo las necesidades de alimentación, de hidratarse, también las necesidades, por ejemplo, de ser tocada en ciertas partes de su cuerpo, donde alivia las molestias del trabajo de parto, ¿no? Es muy recomendable, y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, la presencia de las dulas. Son gente muy bien preparada, además con una buena intención generalmente, y son de mucha ayuda. Entonces es muy importante. Desde mi punto de vista, es muy recomendable que esté una dula o dulo en el trabajo de parto. Estamos hablando de estas precisamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha llegado pues obviamente al contexto nacional e internacional. Platíquenos sobre estos esfuerzos y los resultados que se han dado en la materia que estamos ya hablando del parto respetado. Pero paradójicamente, en México empezaron estos primeros esfuerzos del parto psicoprofiláctico
en los 80s, a principios de los 80s. Sin embargo, ese esfuerzo se diluyó un poco y donde retomaron muy fuerte esto fue en Europa y en Sudamérica. En Sudamérica, en países como Argentina, en Chile, en Brasil, estamos viendo ahora en Perú y en Venezuela están haciendo muchos esfuerzos también, pero en los 3 primeros que mencionamos ya han cambiado sus leyes en favor del parto, cosa que no ha sucedido en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF nos tiene, por desgracia, señalados a México como un país donde hay pocas acciones todavía. Sin embargo, lo estamos haciendo poco a poco, con el despertar de las conciencias de las mamás y de muchos profesionales de la salud, se está logrando hacer cada vez más cosas. En muchas ciudades del país, en grandes y pequeñas, cada vez hay más instructoras de psicoprofilaxis o educadoras perinatales, cada vez hay más dulas y dulos. En Morelia hay un dulo excelente que tenemos aquí y dulas excelentes. Cada vez hay más hospitales que cambian su infraestructura, ya se dieron cuenta de que cada vez hay más mamás que están buscando y eligiendo. Y entonces el hospital que dé una mayor comodidad y confort para el parto, la mamá va a elegir ese hospital. Entonces cada vez hay más hospitales en toda la República que están cambiando. Incluso con algunas alternativas, ¿no? En Puerto Vallarta hay un hotel donde en uno de las áreas de jacuzzi facilitan para el parto en agua. ¿Qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en esto, en incidir para que se legisle, para luchar por los derechos de la mujer, de la pareja y del bebé? Muy importante, Vero, sobre todo en países como el nuestro, en donde todavía no terminamos de entender cómo es la democracia. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, de los grupos que se forman en apoyo a las mamás y a todos los eventos naturales del parto. Es quizá la única voz que tenemos como más directa con gente que puede verdaderamente empezar a cambiar las cosas. Pero insisto, no desde un decreto, no funcionan así las cosas, nuestra democracia muy mal entendida, ¿no? Es desde nosotros, desde la sociedad civil, desde abajo, desde cada mujer, desde cada niña que está aprendiendo que el parto es un evento natural, es como van a cambiar las cosas. Pero las asociaciones civiles, ONGs, etcétera, nos dan un punto de apoyo importante para lograrlo. ¿Cómo podemos trabajar desde la familia para lograr esto, para ir haciendo caminito, ¿no? Yo creo que primero que nada dar una buena formación sexual, una buena información a nuestros niños, ¿no? Y adolescentes, y acompañarlos en su proceso. Desgraciadamente vemos cada vez más alejamiento entre padres e hijos en muchos aspectos y por supuesto también en el aspecto sexual, ¿no? Entonces, dar esta información de que la sexualidad es un proceso natural, el embarazo es un proceso natural y el parto, por supuesto. Quitar tantos mitos y tabúes que tenemos, Vero, en casa acerca de la sexualidad. Y si un papá o mamá piensa que necesita apoyo para tratar estos temas con los hijos, pues hay muchísimo apoyo. Hay muchísimo apoyo en médicos, en enfermeras, en psicólogos, etcétera. Y hay que saber que en Michoacán, particularmente en Morelia, se está trabajando para ello. Hay pues un equipo multidisciplinario, además un grupo de personas que están aprendiendo constantemente, se están actualizando y que además quieren hacer mucho por esta parte humana de lo que es el parto. Sí, afortunadamente hay muchos grupos y cada vez somos más los profesionales de la salud que volteamos un poco la mirada y hasta podemos llegar a cuestionar cómo es el sistema nacional de salud, que bueno, es incuestionable que desde que apareció está quebrado y desde que una empresa está quebrada no funciona, ¿no? Sin embargo, hasta eso es una conveniencia del parto, es mucho más barato para una institución un parto que una cesárea. Veíamos las estadísticas de una revista de Forbes. En México en general se evalúa un parto tanto en instituciones públicas como privadas, en general en 16,000 pesos y en una cesárea en 22,000. Entonces es mucho más caro hacer cesáreas, ¿no? Así es, y muchos no lo entienden así. Doctor, que mucha gente nos está platicando, preguntando, Lucía Guzmán Arroyo de la Colonia Zacarriaga, ¿dónde podemos encontrar médicos aquí en Morelia y también
hospitales en donde se pueda practicar este tipo de parto. Sí, pero por fortuna en Morelia tenemos ya muchos hospitales interesados en el tema que han facilitado las instalaciones e incluso al personal, ¿no? Cada vez empezamos a dar más cursos para capacitar al personal en lactancia, en alojamiento conjunto, en este apoyo que se tiene que dar tan importante directamente a las mamás y a los bebés. Entonces, tenemos muchas opciones, Vero, ahora. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Juan Carlos Vargas? El teléfono del consultorio 334-5543 en las tardes. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, siempre aprendemos mucho de usted. Gracias, y aprenderemos más porque vienen nuevos temas, ya se están trabajando, ya se están cocinando y por supuesto que lo tendremos. Además, agradecerle que usted fue el padrino del programa. Gracias. Bueno, pues le ha dado mucha suerte. Gracias por haber estado con Gracias a ti, Vero. También le agradecemos a usted que nos haya sintonizado, el patrocinio por supuesto de Esfera, y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Hasta pronto, pásala bien.